Renací cuando la escuela cambió la sede del examen. Capítulo 1. El comunicado que todavía no existía. Durante los primeros minutos después de renacer, Suyan no apartó la mirada de Lin Sue. La belleza de la clase seguía rodeada por sus amigas, riéndose de algo que aparecía en su teléfono. Tenía el cabello recogido con una cinta blanca y llevaba sobre el escritorio una carpeta azul con el logotipo de la escuela. Todo era idéntico. El mismo salón. El mismo calor. Las mismas personas. La única diferencia era que Suyan recordaba cómo terminaría aquella semana. Recordaba los gritos frente a la sede equivocada. Los padres golpeando las puertas. Las acusaciones. Las cámaras. El automóvil avanzando hacia ella mientras la multitud la empujaba. Su respiración se aceleró. Cerró los ojos y contó hasta 10. No podía permitir que el miedo la controlara. Había recibido una segunda oportunidad. No la desperdiciaría intentando salvar a quienes, aun teniendo la verdad frente a ellos, habían preferido creer una mentira más cómoda. Suyan. La voz de Mei la obligó a levantar la cabeza. Su compañera estaba sentada a su lado. Llevaba lentes redondos y una libreta llena de pequeñas anotaciones. Era una de las estudiantes más disciplinadas de la generación. No tenía el talento natural de Suyan, pero compensaba cada dificultad con horas de estudio. ¿Te sientes mal? No. Solo estoy cansada. Mei la observó con atención. Pareces haber visto un fantasma. Suyan casi se rió. Algo parecido. Desde la fila posterior llegó el sonido de un videojuego. Lu Chen estaba recostado sobre su pupitre con una consola portátil entre las manos. Tenía el cabello desordenado y el uniforme mal abotonado. Durante las clases dormía. Durante los descansos jugaba. La mayoría de los profesores había dejado de intentar corregirlo. Sin embargo, Suyan conocía un detalle que los demás ignoraban. En su vida anterior, aunque Lu Chen perdió la primera prueba del Gaokao junto con todos los demás, obtuvo puntuaciones casi perfectas en las materias restantes. Los profesores calcularon que, de haber presentado el examen completo, probablemente habría quedado entre los primeros lugares de la provincia. En aquel momento, nadie le prestó atención. La tragedia del falso comunicado eclipsó cualquier otra historia. Suyan lo observó durante unos segundos. 2 personas. Mei y Lu Chen. En su primera vida, ambos habían dudado del cambio de sede. Mei incluso le preguntó si el documento podía ser falso. Lu Chen revisó el código QR y comentó que conducía a una página clonada. Pero al final ninguno se separó del grupo. Mei confió en los profesores. Lu Chen se quedó porque su madre había coordinado el transporte con la escuela. Esta vez Suyan no necesitaba salvar a cientos. Solo necesitaba darles la información suficiente para que eligieran por sí mismos. El profesor terminó la explicación y salió del salón. Lin Sue se levantó inmediatamente. Recuerden que mañana revisaremos los documentos del Gaokao, anunció. La profesora Zhang pidió que nadie olvide su tarjeta de admisión. Varias personas asintieron. Lin Sue disfrutaba aquel tipo de responsabilidades. Era representante del grupo, encargada de actividades y enlace con los padres. Siempre parecía estar en el centro de cualquier decisión importante. En su primera vida, Suyan creyó que el comunicado falso había sido creado por alguien externo. Solo después de morir comprendió la verdad. Lin Sue lo había preparado. No para perjudicar a toda la generación. Para perjudicarla únicamente a ella. La imagen falsa debía llegar de manera privada a Suyan. El plan era hacerle creer que la sede había cambiado para que fuera al campus incorrecto. Pero uno de los amigos de Lin Sue compartió accidentalmente la imagen en el grupo de padres. En minutos se extendió a otros grupos, preparatorias y redes sociales. Cuando Lin Sue trató de detenerla, ya era demasiado tarde. En lugar de confesar, decidió sostener la mentira. Y cientos de estudiantes pagaron el precio. Suyan abrió su libreta y escribió. Sede oficial, Instituto Provincial número 3. Debajo agregó. No discutir. No convencer. Guardar pruebas.
Megan miró de reojo. ¿Por qué escribiste la sede? Porque no pienso depender de ningún mensaje que llegue esta semana. La tarjeta de admisión ya la indica. Precisamente. Luchel levantó la cabeza desde atrás. Una tarjeta impresa pesa más que una captura de pantalla. Megan se volvió. ¿Estabas escuchando? No. Acabas de responder. Escuché sin querer. Suyan lo observó. ¿Tú revisarías la sede si apareciera un comunicado de último momento? Luchen pausó el juego. Depende. ¿De qué? De si el comunicado aparece en una página oficial o solo en una imagen. ¿Y si tiene logotipos, sellos y código QR? Los logotipos se copian. Los sellos se descargan. Los códigos se redirigen. Megan sonrió. A veces olvido que estudias informática por diversión. No estudio por diversión. Juego por diversión. Entonces, ¿por qué sabes eso? Porque las páginas falsas son comunes en los torneos. Volvió a bajar la mirada. Suyan sintió un pequeño alivio. Luchen ya poseía la desconfianza necesaria. Solo tendría que mostrarle el error. Al terminar las clases, Suyan no regresó directamente a casa. Visitó el Instituto Provincial número 3. La entrada estaba decorada con carteles del Gaokao. Trabajadores instalaban vallas y revisaban cámaras de seguridad. Suyan tomó fotografías. Después entró a la oficina de información. Quiero confirmar mi sede de examen. La funcionaria revisó su tarjeta. Instituto Provincial número 3. Edificio B. ¿Existe alguna posibilidad de que cambie? Solo por una emergencia grave. En ese caso recibirías una notificación personalizada mediante la plataforma oficial. También se publicaría en el portal de educación y se actualizaría tu tarjeta digital. ¿Una imagen compartida por mensajería sería válida? La mujer negó. Nunca. Cualquier modificación debe poder verificarse en el sistema. Suyan pidió un folleto con las instrucciones. Luego visitó la preparatoria experimental, el lugar equivocado al que todos irían en una semana. El guardia confirmó que allí no se realizaría ningún examen nacional. Grabó la conversación sin mostrar su rostro. No planeaba divulgarla todavía. Solo necesitaba pruebas por si Lin Shui intentaba culparla nuevamente. Al regresar a casa creó una carpeta física. Fotografías impresas. Folletos. Capturas del portal oficial. Grabaciones guardadas en una memoria externa. Una copia para ella. Otra para su madre. Una tercera dentro de una caja de seguridad. En su primera vida había confiado en que la verdad se defendería sola. Ahora sabía que una mentira repetida por cientos de personas podía aplastarla. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Lin Shui. Suyan, ¿puedes ayudarme a revisar un comunicado para el grupo? El corazón de Suyan dio un golpe. La imagen todavía no debía existir. Abrió el archivo. Era una plantilla oficial sobre recomendaciones para el Gaokao. Nada relacionado con la sede. Lin Shui escribió. Tú eres muy buena detectando errores. ¿Ves algo raro? En su primera vida, Suyan había corregido pequeños detalles de aquella plantilla. Sin saberlo, ayudó a Lin Shui a fabricar el comunicado falso. El formato, las fuentes y la posición de los sellos provenían de ese documento. Suyan cerró la imagen. Respondió. No puedo ayudarte. Estoy concentrada en estudiar. La respuesta tardó menos de un minuto. Solo tomará un momento. Pregúntale a un profesor. Pensé que te gustaba ayudar. Suyan dejó el mensaje sin responder. Al otro lado de la ciudad, Lin Shui observó la pantalla con el ceño fruncido. No entendía por qué Suyan estaba actuando diferente. Pero todavía tenía la plantilla. Y aún pensaba seguir con su plan. Capítulo 2. La mentira destinada a una sola persona. 2 días después, apareció el primer indicio. Suyan estaba en la biblioteca cuando recibió una imagen desde un número desconocido.
Aviso urgente sobre cambio de sede. El comunicado afirmaba que, debido a trabajos eléctricos en el Instituto Provincial número 3, algunos estudiantes serían trasladados a la preparatoria experimental. Su nombre aparecía dentro de una lista de 30 alumnos. Aquella era la versión original del plan. Solo 30 nombres. La mayoría de ellos pertenecía a estudiantes de otros grupos. Su-Yan sabía que 29 eran inventados. El único objetivo real era ella. El remitente agregó. La representante dijo que confirmáramos directamente con la escuela mañana. Su-Yan no respondió. Amplió la imagen. El sello era perfecto. La tipografía casi idéntica. El código QR conducía a una página que imitaba el portal educativo. Pero había pequeños errores. El dominio terminaba en .org.cn en lugar de .gov.cn. El número del documento no correspondía al formato anual. La fecha utilizaba un tipo de puntuación que el ministerio no empleaba. Su-Yan guardó todo. Luego llamó a Mei-in. Necesito enseñarte algo. Se encontraron en una cafetería. Mei-in leyó el comunicado. ¿Cambiaron tu sede? No. Parece oficial. Escanea el código. Mei-in lo hizo. La página mostraba logotipos gubernamentales y un mensaje de confirmación. Dice que es auténtico. Revisa la dirección. Mei-in tardó unos segundos. No es el portal oficial. Exacto. ¿Quién lo envió? Un número desconocido. ¿Por qué aparece tu nombre? Porque alguien quiere que yo vaya al lugar equivocado. Mei-in levantó la vista. Eso es grave. Sí. Debemos informar a la escuela. Su-Yan recordó cómo terminó todo en su primera vida. Cuando informó a la escuela, Lin-Sue fingió sorpresa y dijo que ella también había recibido la imagen. Después, al difundirse, afirmó que Su-Yan había sido la primera en compartirla. Todavía no. ¿Por qué? Necesito saber quién lo creó. ¿Tienes una sospecha? Su-Yan miró a través de la ventana. Lin-Sue cruzaba la calle acompañada por dos amigas. Sí. Mei-in siguió su mirada. Lin-Sue. No puedo demostrarlo. Ella no haría algo así. Su-Yan no se ofendió. En su primera vida, todos habían pensado lo mismo. Lin-Sue era amable. Atenta. Popular. Nunca levantaba la voz. Su crueldad no se manifestaba en público. No quiero que me creas, dijo Su-Yan. Solo verifica tu propia sede y no aceptes ningún cambio que no aparezca en la plataforma oficial. Mei-in observó nuevamente el comunicado. Haré eso. También guarda una copia de tu tarjeta impresa. Lo hago desde hace semanas. Su-Yan sonrió. Mei-in siempre estaba preparada. Encontraron a Lu-Chen en una sala de videojuegos. Llevaba audífonos y movía los dedos con velocidad sobre el teclado. Mei-in golpeó suavemente el respaldo de su silla. Necesitamos hablar contigo. Estoy ocupado. Alguien fabricó un comunicado falso. Lu-Chen no apartó la mirada de la pantalla. Denúncienlo. Queremos que lo revises. No soy policía. Su-Yan colocó el código QR frente a él. Lu-Chen lo miró durante medio segundo. Página clonada. Mei-in parpadeó. ¿Tan rápido? El certificado es gratuito y fue emitido ayer. ¿Puedes descubrir quién la creó? Quizá. ¿Lo harías? No. Su-Yan no insistió. De acuerdo. Se volvió para marcharse. Lu-Chen soltó un suspiro. Eso fue demasiado fácil. No estás obligado. Ahora parece que esperabas que me negara. Porque sabía que si intentaba convencerte te negarías con más fuerza. Lu-Chen pausó el juego. Manipulación básica. ¿Funciona? Un poco. Tomó una fotografía del código. Necesitaré una hora. 20 minutos después les escribió.
La página había sido creada utilizando una cuenta vinculada a un servicio de diseño. El correo estaba parcialmente oculto, pero terminaba con las iniciales LX. Eso no bastaba para demostrar que era Lin Sue. Podía tratarse de cualquier persona. Sin embargo, la dirección de recuperación estaba asociada con una imprenta propiedad del tío de Lin Sue. Mei-jin dejó de defenderla. ¿Por qué haría esto? Su-yan guardó el reporte. Porque quiere que yo pierda el examen. Pero hay otros nombres. Para que parezca real. Lu Chen se reclinó en la silla. Un ataque demasiado complicado. Lleva 3 años quedando detrás de mí en cada evaluación. Eso sigue sin justificarlo. No necesita justificarlo. Solo creer que no la descubrirán. Mei-jin parecía enferma. Tenemos que detenerla. Su-yan sintió que algo se endurecía dentro de ella. Detendremos la imagen destinada a nosotros. ¿Y si se comparte? Advertiremos una vez. ¿Solo una vez? Con pruebas oficiales. Mei-jin frunció el ceño. Si sabemos que es falso, debemos hacer todo lo posible. Su-yan la miró. Eso hice antes. ¿Antes de qué? Había hablado demasiado. Antes de entender cómo funcionan los rumores. Lu Chen la observó con interés, pero no preguntó. Su-yan continuó. Si compartimos una advertencia, cumplimos nuestra responsabilidad. Si los adultos deciden ignorarla, no podemos destruir nuestras vidas persiguiéndolos. Mei-jin no parecía completamente convencida. Sin embargo, aceptó. Aquella noche Lin Sue cometió el error que cambiaría todo. Envió el supuesto comunicado a Chenao, un compañero del grupo, con la instrucción. Mándaselo únicamente a Su-yan desde tu número secundario. Chenao ya lo había hecho. Pero después reenvió la imagen a su madre para preguntarle si parecía real. La madre la compartió en el grupo de padres. En menos de 10 minutos, 30 familias la tenían. Alguien notó que el documento mencionaba un posible cambio de sede y preguntó si se aplicaba a todos. Lin Sue vio cómo los mensajes se multiplicaban. Intentó escribir. Solo corresponde a algunos alumnos. Pero una madre respondió. Mi hermana trabaja en otra preparatoria y recibió la misma imagen. Parece que trasladarán a toda la zona. Era mentira. La mujer simplemente había entendido mal un comentario. Otro padre añadió. Confirmado. La nueva sede será la preparatoria experimental. No tenía confirmación. Solo repetía lo anterior. En media hora, la imagen había sido modificada. Alguien eliminó la lista de 30 nombres. Ahora parecía aplicarse a todos los estudiantes. Lin Sue llamó desesperadamente a Chenao. Borra los mensajes. Ya no puedo. Los reenviaron. Di que era falso. ¿Y explicar de dónde salió? Lin Sue guardó silencio. Si confesaba en aquel momento, la expulsarían y perdería el gaokao. Decidió esperar. Tal vez las autoridades aclararían el error. Tal vez el rumor desaparecería. Tal vez podía controlar la situación. En su primera vida, aquella fue la decisión que condenó a cientos. Esta vez Su-yan ya estaba preparada. Capítulo 3. Solo 3 confiaron en los hechos. A la mañana siguiente, toda la preparatoria hablaba del cambio. Los estudiantes rodeaban a Lin Sue. ¿Es oficial? ¿Debemos cambiar el transporte? ¿La escuela ya confirmó? Lin Sue sostuvo el teléfono con las manos tensas. La dirección está verificando. No confirmó. Tampoco negó. Su-yan entró al salón junto con Mei-jin. Lu Chen llegó detrás, bostezando. Todos los miraron. Chenao fue el primero en hablar. Su-yan, tu nombre aparecía en la primera versión. ¿Sabías algo? En su primera vida ella había respondido inmediatamente. Había dicho que era falso. La discusión duró 1 hora. Esta vez sacó una hoja impresa y la pegó en el pizarrón. Era una captura del portal oficial.
Las sedes del Gaokao permanecen sin modificaciones. Debajo había un código verificable y un número telefónico. La sede oficial sigue siendo el Instituto Provincial número 3, dijo. El comunicado compartido es falso. Lin Xue la miró. La escuela todavía no ha dado una respuesta. El portal de educación sí. Podría no estar actualizado. Lu Chen soltó una pequeña risa. La publicación tiene 5 minutos. Lin Xue se volvió hacia él. Las autoridades a veces actualizan tarde. Entonces el supuesto comunicado apareció antes que la decisión oficial. Interesante. Algunos estudiantes comenzaron a dudar. Su Yan escribió en el pizarrón. Comprueben su tarjeta digital. Todos sacaron sus teléfonos. Las tarjetas seguían mostrando el Instituto Provincial número 3. El sistema puede tardar en cambiar, dijo una amiga de Lin Xue. Mei Yin respondió. Cualquier cambio válido debe aparecer en la tarjeta. Eso está en el reglamento. La profesora Zhang entró en ese momento. Guarden silencio. Los estudiantes comenzaron a preguntarle. Ella levantó las manos. La dirección está intentando comunicarse con la oficina educativa. Hasta recibir una respuesta, nadie difunda más rumores. Pero el portal dice que no hay cambios, comentó Su Yan. La profesora la miró con impaciencia. Su Yan, no compliques la situación. Solo estoy mostrando la información oficial. La escuela se encargará. Su Yan sintió un recuerdo doloroso. Exactamente esas palabras. La escuela se encargará. Después la escuela aceptó la imagen falsa porque demasiados padres ya habían organizado el traslado. La directora temió admitir que había perdido el control. Profesora, dijo Su Yan, ¿puede afirmar que la sede cambió? No. ¿Puede afirmar que el comunicado es auténtico? Todavía no. Entonces no deberían pedirnos que ignoremos nuestras tarjetas oficiales. La profesora Zhang apretó los labios. Lin Xue intervino con voz suave. Nadie está diciendo que las ignoremos. Solo debemos esperar. Su Yan la miró. Yo no esperaré. Presentaré el examen en la sede de mi tarjeta. Haz lo que quieras. Eso haré. La respuesta desconcertó a Lin Xue. Esperaba una discusión. No la obtuvo. Su Yan tomó su mochila y volvió a sentarse. Había advertido una vez. No más. Durante las siguientes horas, las autoridades publicaron 3 aclaraciones. La sede no había cambiado. El comunicado era falso. Los estudiantes debían seguir la información de sus tarjetas. Su Yan compartió los enlaces en el grupo. Mei Yin también. Lu Chen escribió. El dominio del documento falso fue creado hace 2 días. No pertenece al gobierno. Sin embargo, Lin Xue y varios padres insistieron en que la aclaración podía ser parte de una confusión administrativa. El tío de Lin Xue envió un audio. Tengo contactos en educación. Me informaron que el traslado será confirmado oficialmente mañana. El portal aún no se actualiza para evitar aglomeraciones. No tenía ningún contacto. Solo estaba intentando proteger a su sobrina. La mentira ganó fuerza porque ofrecía una explicación para cualquier prueba contraria. Si la página oficial decía que no existía cambio, era porque todavía no la actualizaban. Si la oficina telefónica lo negaba, era porque los operadores no habían sido informados. Si las tarjetas mantenían la sede, era porque el sistema era lento. Cualquier evidencia podía reinterpretarse. Su Yan dejó de responder. Mei Yin seguía leyendo los mensajes. ¿Cómo pueden creerle? Porque ya reservaron autobuses hacia la nueva sede, respondió Su Yan. Admitir que se equivocaron implica reorganizar todo. Pero faltan varios días. No importa. Las personas protegen sus primeras decisiones. Lu Chen estaba acostado sobre una banca. También protegen a quien les dio seguridad. Lin Xue, dijo Mei Yin. Habla con confianza. La página oficial solo presenta texto. Su Yan miró a ambos.
¿Qué harán? Meyin respondió primero. Mi padre me llevará al Instituto Provincial número 3. Luchen levantó una mano. Yo también iré allí. ¿Tus padres aceptaron? Les mostré el dominio falso. Mi madre dijo que no entiende, pero que confía en mí. Meyin sonrió. Entonces somos 3. Suyan sintió algo parecido a gratitud. No porque la hubieran seguido. Porque verificaron por sí mismos. El día anterior al Gaokao, la escuela convocó una reunión urgente. La directora subió al escenario. Hemos recibido información contradictoria sobre la sede. Suyan casi no pudo creerlo. No era contradictoria. Solo existía un comunicado falso y múltiples aclaraciones oficiales. Pero la directora temía enfrentar a los padres. Por precaución, continuó, la escuela proporcionará transporte hacia la preparatoria experimental. Si allí se confirma que existe un error, los autobuses podrán trasladarse al Instituto Provincial número 3. Un murmullo de aprobación recorrió el auditorio. Suyan miró el reloj. La distancia entre ambas sedes era de 15 kilómetros. En la mañana del Gaokao, con calles cerradas y tráfico, el traslado podía tomar más de una hora. Eso es absurdo, murmuró Meyin. Luchen se frotó los ojos. Plan diseñado por personas que no presentan el examen. Suyan levantó la mano. Directora, las puertas cierran a las 8:40. Ir primero a una sede no confirmada puede hacer que todos pierdan el acceso. La directora respondió con una sonrisa tensa. Suyan, sabemos que tienes una opinión firme. Tus padres firmaron la autorización para trasladarte por cuenta propia. No es una opinión. La sede aparece en nuestras tarjetas. La escuela debe considerar a todas las familias. Lin Sue estaba sentada en la primera fila. No levantaba la mirada. Suyan comprendió que todavía podía confesar. Podía subir al escenario y decir la verdad. No lo hizo. La directora concluyó. Quienes deseen viajar directamente al Instituto Provincial número 3 deberán firmar una carta de responsabilidad. Solo 3 familias la firmaron. Las de Suyan, Meyin y Luchen. Los demás prefirieron seguir juntos. Capítulo 4. La mañana que ya había vivido. Suyan despertó a las 5. Durante unos segundos no supo en qué vida se encontraba. Después vio la ropa preparada junto a la cama. La tarjeta de admisión. Los lápices. La dirección oficial. Su madre entró con desayuno. ¿Dormiste? Un poco. ¿Estás segura de la sede? Suyan asintió. Completamente. Su madre no volvió a preguntar. A diferencia de los padres de muchos compañeros, no necesitaba que una multitud confirmara la decisión. Había visto las pruebas. A las 6:30 salieron de casa. Meyin ya esperaba en el automóvil junto con su padre. Recogieron a Luchen, quien apareció con el cabello desordenado y una consola en el bolsillo. ¿Dormiste? Preguntó Meyin. En el auto continuaré. ¿No estás nervioso? Sí. No lo parece. El nerviosismo es interno. El trayecto hacia el Instituto Provincial número 3 fue tranquilo. Llegaron a las 7:10. Había policías, voluntarios y cientos de estudiantes. El nombre de Suyan apareció en la lista. Edificio B. Salón 204. Todo estaba exactamente donde debía estar. Su madre la abrazó. Haz lo que sabes hacer. Meyin revisó sus documentos 4 veces. Luchen miró el campus. Buen lugar para dormir. No te duermas durante el examen, dijo Meyin. Depende de qué tan fácil sea. Entraron. A la misma hora, 8 autobuses de la preparatoria número 1 avanzaban hacia la preparatoria experimental. Lin Sue viajaba en el primero. Los estudiantes conversaban nerviosamente. Algunos todavía mostraban las aclaraciones oficiales. Mi primo dice que está presentando en el Instituto Provincial número 3, comentó un joven. Tal vez las sedes se dividieron, respondió alguien.
Nuestra tarjeta indica lo mismo que la suya. Lin Sue permanecía callada. Chen Hao se inclinó hacia ella. Tenemos que decir la verdad. ¿Ahora? Sí. Nos expulsarán. Si llegamos al lugar equivocado, todos perderán el examen. La directora tomó la decisión. ¿Por qué creyó el documento? Yo nunca le dije que era auténtico. Chen Hao la miró con incredulidad. Sabías que era falso. Lin Sue apretó las manos. Cuando lleguemos, seguramente habrá personal. ¿Por qué habría personal? Tal vez el cambio sí ocurrió. Ya no defendía una mentira consciente. Se había obligado a creer que el azar podía convertirla en verdad. A las 7:50, los autobuses entraron al patio de la preparatoria experimental. Las puertas estaban abiertas. No había vallas. No había policías. No había listas. Los estudiantes bajaron. La directora llamó al personal del edificio. Un profesor salió. ¿Qué hacen aquí? El silencio fue absoluto. Lin Sue cerró los ojos. Había llegado el momento que Suyan recordaba. Venimos al Gaokao, respondió la directora. El profesor pareció confundido. Aquí no se aplica ningún examen. La primera persona comenzó a llorar. Después otra. Los padres llamaron. Los conductores recibieron órdenes contradictorias. La directora exigió que todos volvieran a los autobuses. Eran las 7:56. Quedaban 44 minutos para el cierre de puertas. El tráfico estaba completamente detenido. En el Instituto Provincial número 3, Suyan ocupó su asiento. Su teléfono estaba apagado y guardado. No podía ver el caos. No necesitaba verlo. Lo había vivido. A las 8:30, los vigilantes comenzaron a cerrar las entradas secundarias. A las 8:35, los autobuses de su escuela seguían a 9 kilómetros. A las 8:39, Lin Sue llamó a Suyan. El teléfono no respondió. Envió un mensaje. Por favor, pide que esperen. Suyan no lo leería hasta después del examen. A las 8:40, las puertas se cerraron. Los autobuses todavía no habían llegado. A las 9 comenzó la primera prueba. Suyan leyó la primera pregunta. Por un instante sintió ganas de llorar. En su vida anterior nunca alcanzó a sentarse frente al examen. Esta vez estaba allí. No gracias al renacimiento únicamente. Gracias a que había decidido no abandonar su propio futuro por personas que rechazaban la verdad. Tomó el lápiz. Comenzó a responder. Capítulo 5. El precio de una mentira. Cuando finalizó la prueba, Suyan encendió el teléfono. Tenía 140 mensajes. No abrió el grupo inmediatamente. Primero buscó a Mei-in. La encontró junto a las escaleras. ¿Cómo te fue? Bien. La composición fue difícil. También lo pensé. Lu Chen apareció detrás de ellas. La composición era sencilla. Mei-in lo fulminó con la mirada. No hables. Suyan sonrió. Durante unos minutos intentaron comportarse como estudiantes normales. Después abrieron los mensajes. El resto de la generación había llegado a las 9:12. No les permitieron entrar. Algunos padres exigieron un examen extraordinario. La oficina educativa respondió que las sedes oficiales habían sido publicadas con semanas de anticipación y aclaradas repetidamente. La escuela suspendió temporalmente a la directora y a la profesora Zhang. Se inició una investigación sobre el comunicado falso. Lin Sue había dejado de responder. Chen Hao envió un mensaje privado a Suyan. Tengo que contarte algo. Se reunieron después de la segunda jornada del examen. Chen Hao llegó acompañado por sus padres. Tenía el rostro pálido. Lin Sue creó la imagen, dijo. Suyan mantuvo una expresión neutral. ¿Tienes pruebas? Él mostró las conversaciones. La instrucción de enviárselas solo a ella. La plantilla. Los cambios.
la preocupación cuando la imagen se difundió. Todo. ¿Por qué no lo dijiste antes? Chen Hao bajó la cabeza. Tuve miedo. Perdiste el examen de todos modos. Lo sé. Su madre comenzó a llorar. Por favor, entrega esto a la policía. Mi hijo quiere asumir su responsabilidad. Su Yan recibió el teléfono. En su primera vida Chen Hao permaneció en silencio. Solo confesó meses después, cuando ella ya había muerto. Esta vez la verdad aparecía a tiempo. Haré una copia, dijo. Ustedes deben entregarlo personalmente. ¿No quieres denunciar? Sí. Pero no cargaré sola con la prueba. Chen Hao asintió. Había algo diferente en su Yan. No era fría. Era firme. Ya no aceptaba convertirse en el centro de los errores ajenos. La investigación reveló todo. Lin Sui había utilizado una plantilla oficial obtenida de la imprenta de su tío. Su intención original era engañar únicamente a Su Yan. Creía que, si su principal rival perdía el Gaokao, ella ocuparía el primer lugar de la escuela. Cuando el archivo se difundió, pudo haberlo detenido. Tenía capturas, conversaciones y acceso a la página falsa. Pero eligió protegerse. La directora había recibido aclaraciones oficiales. Aún así, organizó el transporte hacia la sede equivocada porque temía enfrentar a cientos de padres que ya confiaban en el rumor. La profesora Zhang sabía que las tarjetas no habían cambiado. Pero obedeció. Cada persona tomó una pequeña mala decisión. Juntas, arruinaron el examen de casi toda una generación. Lin Sui fue detenida por falsificación de documentos y alteración de un proceso educativo nacional. Debido a su edad y a que no existía intención de perjudicar a todos los afectados, no recibió una condena extrema. Pero perdió el derecho a presentar el Gaokao durante varios años. La escuela la expulsó. Su tío también fue investigado. Frente a las cámaras, Lin Sui lloró. Nunca quise que esto ocurriera. Una periodista preguntó. ¿Quería perjudicar a Su Yan? Lin Sui guardó silencio. La periodista insistió. ¿Por qué no informó que el comunicado era falso cuando comenzó a difundirse? Tuve miedo. ¿Y los demás estudiantes? Pensé que la escuela lo resolvería. Aquella frase provocó indignación. Todos habían pensado lo mismo. Que alguien más lo resolvería. Varios compañeros intentaron culpar a Su Yan. ¿Sabías quién lo había creado? Pudiste mostrar las pruebas antes. Pudiste detener los autobuses. Su Yan respondió una sola vez, durante la investigación escolar. Compartí la sede oficial, el portal, las aclaraciones y el número de verificación. Firmé un documento para viajar por mi cuenta. Cada adulto tuvo acceso a la misma información. Un padre gritó. Pero tú sabías que era una trampa. Sabía que el documento era falso. No podía obligarlos a aceptar la verdad. Debiste intentarlo más. Su Yan lo miró. ¿Cuántas pruebas necesitaban? El hombre no respondió. La sala quedó en silencio. No soy responsable de que ustedes prefirieran una captura reenviada sobre una tarjeta oficial, continuó. Lamento que sus hijos perdieran el examen. Pero no aceptaré que conviertan mi prudencia en una deuda hacia quienes me ignoraron. Mei Yin se sentó junto a ella. Lu Chen también. Solo 3 estudiantes habían presentado el Gaokao completo. Eso no los hacía culpables. Los hacía las únicas personas que protegieron su oportunidad. Epílogo, 3 resultados y una segunda vida. Los resultados se publicaron un mes después. Mei Yin llegó a casa de Su Yan antes de las 7 de la mañana. Llevaba su computadora, 3 cargadores y una lista de universidades. Lu Chen apareció media hora después con una bolsa de desayuno. ¿Por qué trajiste tanta comida? Preguntó Mei Yin. Porque el sistema colapsará y estaremos aquí horas. Tenía razón. La plataforma tardó casi 2 horas en permitirles entrar. Mei Yin consultó primero. Sus manos temblaban. 701 puntos. Durante varios segundos no habló.
Después comenzó a llorar. Había superado su propia meta. La puntuación le permitía solicitar ingreso a una de las mejores facultades de medicina. «Lo lograste», dijo Suyan. Mei-jin se cubrió el rostro. «Pensé que en matemáticas había cometido demasiados errores». «Probablemente cometiste 2. Fueron 3». Luchen mordió un panecillo. «Tragedia nacional». Mei-jin le lanzó un cojín. Suyan abrió su resultado. 694 puntos. No era la puntuación más alta de la provincia. Pero era excelente. Suficiente para ingresar al programa de Derecho y Administración Pública que deseaba. En su primera vida jamás había visto aquella pantalla. Ahora observó cada número con una emoción difícil de explicar. No eran solo puntos. Eran la prueba de que había recuperado su futuro. ¿Y tú?, preguntó Mei-jin a Luchen. Él revisó su teléfono. 742. Ambas quedaron inmóviles. ¿Cuánto?, preguntó Suyan. 742. Eso es imposible, dijo Mei-jin. El sistema parece creerlo. Poco después, la oficina educativa confirmó la noticia. Luchen había obtenido el primer lugar de toda la provincia. Los profesores quedaron atónitos. El estudiante que dormía en clase y jugaba videojuegos había conseguido una puntuación casi perfecta. Los periodistas fueron a entrevistarlo. ¿Cuál fue su método de preparación? Luchen respondió. Entender los temas antes de dormir. ¿Cuántas horas estudiaba diariamente? No las conté. ¿Por qué parecía tan desinteresado durante las clases? Porque ya había terminado los ejercicios. Su madre reveló que desde niño resolvía problemas avanzados y participaba bajo seudónimo en competencias internacionales de programación. Nunca le interesó demostrar que era el mejor. Solo aprender lo que le resultaba interesante. Cuando le preguntaron por qué había creído en Suyan, corrigió al periodista. No le creí. Suyan levantó una ceja desde un lado. Luchen continuó. Revisé el dominio, la tarjeta y los avisos oficiales. Después llegué a la misma conclusión que ella. La frase se volvió popular. No seguí a una persona. Seguí los hechos. Mei-jin también recibió reconocimiento. Su historia representaba algo distinto. No era una genio. Había construido cada punto mediante disciplina. Ingresó a medicina. Suyan fue aceptada en la Universidad Nacional de Aichen. Decidió estudiar políticas públicas y regulación de información. Quería comprender cómo una mentira podía extenderse incluso cuando existían pruebas suficientes para destruirla. Lin Sue conoció los resultados desde el centro juvenil donde esperaba la resolución de su caso. Vio la fotografía de Luchen. La entrevista de Mei-jin. La admisión de Suyan. Durante horas permaneció frente a la pantalla. Su madre le preguntó. ¿En qué estás pensando? Lin Sue respondió. En que solo quería quitarle una oportunidad. ¿A Suyan? Asintió. Y terminé perdiendo la mía. Su madre no intentó consolarla. Algunas consecuencias no podían suavizarse con palabras. Antes de graduarse, Suyan visitó la preparatoria experimental. El patio estaba vacío. Era el mismo lugar donde, en su primera vida, cientos de estudiantes esperaron frente a una puerta que nunca se abriría. Caminó hasta los escalones. Recordó la lluvia. Los gritos. Los insultos. El impacto. Durante mucho tiempo creyó que su renacimiento había ocurrido para que pudiera vengarse. Ahora comprendía que no. Había regresado para aprender algo que nunca había entendido en su primera vida. Ayudar a los demás no significaba destruirse intentando controlar sus decisiones. Había advertido. Había mostrado pruebas. Había ofrecido una opción. Después eligió protegerse. Mei-jin y Luchen llegaron detrás de ella. ¿Por qué querías venir?, preguntó Mei-jin. Para despedirme. ¿De la escuela? Suyan negó.
De una versión de mí que creía que debía salvar a todos para merecer salvarse a sí misma. Lu Chen se sentó en un escalón. Suena agotadora. Lo era. Mei Yin miró el edificio. Todavía me da pena lo que les ocurrió. A mí también. ¿Crees que hicimos lo correcto? Su Yan pensó antes de responder. Comprobamos la información. Compartimos la verdad. Tomamos nuestra decisión. No podíamos presentar el examen por ellos. Lu Chen sacó su consola. Respuesta correcta. Mei Yin suspiró. ¿Puedes pasar 5 minutos sin jugar? No veo la necesidad. Su Yan comenzó a reír. El sonido se extendió por el patio vacío. En su primera vida, aquel lugar había sido el final. En la segunda, solo era un recuerdo. Los tres se alejaron juntos. Talento. Disciplina. Prudencia. 3 formas distintas de construir un futuro. Pero todas dependían de algo más básico. Llegar al lugar correcto. A la hora correcta. Y tener el valor de confiar en la verdad, incluso cuando toda la multitud caminaba en dirección contraria.